Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, al cual he titulado Nuestra herencia, porque verdaderamente vamos a ver lo que Dios quiere para nosotros como herencia, lo que Él ha dado para ti, para mí, en esa bendición de herencia que ahora tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y fíjense que ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 11, dice, por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfeccionense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Amén. Es la bendita palabra de Dios, pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo pues escribe que nosotros tenemos que buscar la perfección. Y esto es muy diferente al perfeccionismo, el cual es un rasgo de personalidad caracterizado por el esfuerzo que hace una persona por ser impecable, ¿verdad? Y establecer en su vida estándares de rendimiento excesivamente altos. Son personas que de alguna o de otra manera tienen alguna problemática, digo yo, respecto a su forma de percibir las cosas de la vida, ¿verdad? Esto los lleva a tener una autoevaluación exageradamente, excesivamente rigurosa y la inquietud por las evaluaciones de los demás. Una persona que es perfeccionista siempre va a estar buscando la manera de evaluar a todos los demás y trata de que todos entren al mismo estándar que él establece, que esa persona establece dentro de sus ideas de perfeccionismo, ¿verdad? Y es algo que lleva al miedo al fracaso, mis amados. Es una condición muchas veces patológica, ¿verdad? Que les lleva a la fobia al fracaso, a la fobia a cometer errores y puede resultar hasta en depresión, en una ansiedad y en muchas oportunidades que la vida nos da, que Dios mismo nos da, perdidas. Ustedes yo creo que conocen por ahí alguna que otra persona y espero que ustedes no sean ninguno de esas personas, ¿verdad? Yo conozco a muchos hermanos en Cristo, de hecho dentro de la iglesia Aljaba de Dios que tienen estas tendencias, pero pues en el nombre de Jesús vamos a ir poniendo las cosas en orden, ¿verdad? Para esto hemos sido llamados. El pueblo de Dios, tú y yo, que ahora somos el cuerpo de Cristo, que conformamos a la iglesia universal de Jesucristo, pues siempre hemos sido llamados a apuntar alto, ¿verdad? Y a la vez a evitar los peligros del perfeccionismo. O sea, una cosa es que Dios nos llame, ¿verdad? A que cada día nos vayamos perfeccionando en su amor y otra cosa es que nosotros establezcamos un ideal de perfeccionismo que nos lleve a situaciones críticas. En el Antiguo Testamento, Dios dio a su pueblo una maravillosa visión de su herencia potencial, ¿verdad? Y ahora Jesucristo en el Nuevo Testamento pues nos reta a vivir una vida como la de Él, como la de Jesucristo mismo. Y el hecho de que seamos seres humanos falibles, que estamos propensos a fallar, a cometer errores, ¿verdad? Que muchas veces nunca tenemos el éxito por completo, pues no debemos detenernos a la hora de apuntar hacia la mira más alta, que es a la estatura del varón perfecto. Porque ustedes y yo, esa es la meta que tenemos, ¿verdad? De llegar un día a la estatura del varón perfecto, esto es a la estatura de Jesucristo. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr? Primeramente, Dios estando en nosotros y posteriormente depositando nosotros nuestra fe y nuestra confianza en lo que Dios puede hacer en nosotros. Amén. No es en nuestras fuerzas, mis amados hermanos, porque ahí nos quedamos exageradamente cortos. No llegamos a la condición que verdaderamente requiere la perfección en Cristo Jesús, ¿verdad? Y menos en este estuche físico. Llegará el momento en que tengamos que desalojar este estuche, este cuerpo físico, y de esa manera llegar a la condición a la que Dios nos ha prometido con un cuerpo glorificado, en donde ahí sí podremos obtener 100% a cabalidad la perfección en todos los ámbitos de la vida, en todas las áreas de nuestra existencia en ese momento de la eternidad. Entonces vamos a leer en el proverbio número 8, de los versículos 22 al 31, y esto nos va a enseñar a cómo debemos aspirar a llenarnos de gozo, porque esa es parte de nuestra herencia. Dice la palabra de Dios en Proverbios 8 del 22 en adelante,
Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, ¿verdad? Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Gloria a Dios. ¿A quién creen que se está refiriendo esta bendita palabra? Legalmente se está refiriendo a la sabiduría, pero nosotros tenemos que llegar a una comprensión mayor. La luz que trae el Espíritu Santo a nuestra vida nos da el entendimiento de que es a Jesucristo a quien se está declarando en este pasaje bíblico. Jesús quiere que nuestro gozo sea pleno, ¿verdad? Quiere que experimentemos la alegría completa. Y así como dice el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 11, dice que nos ha dicho esto para que tengamos su alegría y así nuestra alegría sea completa. La descripción de la sabiduría personificada en el pasaje que acabamos de leer, mis amados hermanos, pues tiene su eco en la manera en la que el Nuevo Testamento habla sobre Jesús. Y es por eso que les digo que este pasaje que acabamos de leer, de Proverbios, nos lleva a la comprensión de que la sabiduría existía desde antes de la fundación de cualquier cosa. Y obviamente esto nos lleva, ¿verdad?, a entender la condición de Jesucristo en esa condición. ¿Ok? En Juan 1:2, por ejemplo, se nos dice que Jesús estaba con Dios en el principio y se puede comparar con lo que acabamos de leer en este proverbio. Por lo tanto, la sabiduría es verse lleno de alegría. Dice la palabra de Dios, ahí estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que él creó. En el género humano me deleitaba. Eso es lo que habla Jesucristo a través de la condición de sabiduría. Entonces, esta alegría es parte de la herencia que Dios quiere traer a nuestras vidas, hermanos. Al comprender todo esto que Dios hizo para alegrarse Él mismo y para darnos a nosotros una alegría completa, una alegría total. Esa alegría sobreabunda. Dice el versículo 30 que acabamos de leer, me llenaba yo de alegría. Y es constante. Dice que siempre se llenaba de alegría. Ahora, ¿de dónde proviene esta bendición, esta palabra de alegría? Fíjense bien, o esta condición de alegría. En primer lugar, viene principalmente de la presencia de Dios. Dice el versículo 30, en su presencia yo sentía alegría, ¿verdad? En segundo lugar, viene de las relaciones con otras personas. Viene de las relaciones en el género humano, mis amados hermanos. En tercer punto, viene de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios trae alegría a nuestras vidas a través de todo lo que Él creó para nuestro deleite, ¿verdad? Por lo tanto, Dios nos ha dado de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Justamente para eso Él creó de esta manera el mundo que conocemos, ¿verdad? Para que ustedes y yo pudiéramos vivir y disfrutar con alegría lo que Él creó para nosotros. Entonces, la alegría que Jesús experimentó en su relación con Dios Padre, lo fortaleció en su vida aquí en la tierra. Y Él fija la condición muy, muy claramente. Hebreos 12, del versículo 2 al 3, dice, la mirada en Jesús es a donde nosotros tenemos que fijar nuestra mirada, ¿verdad? Fijar nuestra mirada en Jesús, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz.
¿Cuál es el gozo que le esperaba? La herencia que ahora nos es dada también a nosotros como coherederos junto con Cristo Jesús de todo lo que ha de venir en la eternidad. Jesús nos enseña a apuntar alto con nuestras vidas y nunca limitarnos a aguantar con lo que solamente hay, ¿verdad? Sino que tenemos que aprender a perseverar aún en medio de las dificultades y debemos estar buscando siempre el gozo de la presencia de Dios, mis amados hermanos, en medio de cualquier circunstancia. Ustedes y yo debemos de aprender a buscar el gozo de la presencia de Dios, porque ese gozo sobrepasa los entendimientos que podemos tener humanamente. Cuando la presencia de Dios verdaderamente está en nuestras vidas, amados, no importa lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, en nuestra misma condición, porque ese gozo nos trae a plenitud, independientemente de lo que estemos pasando. Entonces, el Señor quiere que ustedes y yo tengamos ese gozo y lo tengamos interiormente, que ese gozo sea pleno, ¿verdad? Tenemos que estar orando constantemente para que nunca nos conformemos con menos que el gozo que ahora experimentamos en el Señor. Esos son los estándares que Dios ha puesto para nuestras vidas y en relación a la herencia que Dios ha traído para nosotros. Él es nuestra herencia, justamente, el gozo, la satisfacción, la plenitud, la alegría, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la parte fundamental de la herencia que ahora tenemos en Cristo Jesús, mis amados. Entonces, esto nos lleva a leer en el pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del versículo 10 al 27, y nos va a enseñar a cómo debemos aspirar a estar llenos de amor. Ya vimos cómo debemos aspirar, ¿verdad?, a llenarnos de gozo. Ahora vamos a ver cómo podemos aspirar a estar llenos del amor de Dios. Vamos a leer el pasaje bíblico entonces de Lucas 9, del versículo 10 en adelante, y dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose a los 12 le dijeron: despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: denle ustedes de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos, de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios, el Mesías, el ungido, ¿verdad? Y dice el versículo 21, dice: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre.
y de los santos ángeles. Pero les digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Fíjense bien lo que nos dice esta palabra, este pasaje bíblico, nos enseña a aspirar a estar llenos del amor de Dios. Jesús es el ejemplo supremo de amor, el mayor ejemplo que podamos encontrar para describir lo que es el amor, vamos a encontrar que es nuestro Señor Jesucristo. Incluso el mundo que no conoce propiamente a Dios, que no de alguna manera se inclina hacia alguna religión, suele reconocer esto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús es el símbolo más persistente de pureza, de generosidad y amor de la historia del hombre en la faz de la tierra. Jesús nos ama, Jesús te ama y se preocupa por todas nuestras necesidades físicas. Y fíjense bien cómo sucede que en vez de despedir a la multitud hambrienta para que buscaran su propia comida, hizo que sus discípulos los alimentaran milagrosamente. Y otra vez volvemos a ver cuando alimentó a los 5,000, ¿verdad? Es un gran milagro, junto con el de la resurrección. Imagínense ustedes que se registra también en los 4 evangelios puntualmente. Esto nos recuerda lo mucho que Jesús puede hacer con lo poco que le ofrecemos, así como el hecho de que Jesús nos hace parte de sus milagros, lo cual es ya un privilegio inmenso, mis amados hermanos. Simplemente el hecho de que Jesús le dijera a los apóstoles que les diera de comer a esa multitud de gente, y ellos pues en automático le dicen, ¿y de dónde? ¿Qué podemos hacer nosotros si apenas tenemos esto poco? El detalle que tenemos que resaltar en este pasaje bíblico es ver cómo el Señor Jesucristo le da a ellos, ¿verdad? Parte el pan, parte los peces, parte el alimento y se los entrega a ellos para que ellos sean los que lo repartan a la multitud. Y después les dice, recojan todo lo que sobró. Y curiosamente, pues sobra una cesta por cada uno de los apóstoles, ¿no? Para hacerles hincapié de que el poder de Dios es ilimitado, que el poder de Dios siempre va a generar cosas increíbles y que ahora los hace partícipes. El día de hoy, mis amados hermanos, nos está haciendo partícipes a ustedes y a mí en esos grandes milagros, en esos grandes prodigios. El hecho de ver a una persona nacer de nuevo, de venir a la vida espiritual, es algo maravilloso, algo de privilegio que debemos aprender a valorar, porque obviamente Dios nos hace partícipes de ello. ¿De qué manera? Él nos permite llevar la palabra de Dios, ser sus embajadores de Cristo, para efecto de que la gente que escuche el mensaje, pues pueda venir a la salvación, al arrepentimiento genuino, a la declaración de fe a través de la oración de fe, y que eso lo traiga a la bendición de la vida eterna y alcance junto con nosotros y junto con Cristo Jesús la herencia que el Señor ha dado para todos sus hijos. Amén. Porque a partir de que hacemos esa oración de fe, mis amados hermanos, pues Dios nos considera sus hijos. Sí, unos hijos, sí, en adopción, pero aceptados en el amado que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los discípulos comienzan a comprender quién es verdaderamente Jesús. Cuando Él les pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy? Y Pedro le responde de inmediato, el Cristo de Dios, el ungido, el esperado, el Mesías, el amado, ¿verdad? El deseado. Y entonces Jesucristo les empieza a explicar acerca de la condición de lo que iba a padecer en su muerte y resurrección, que es el acto de amor más ampliamente generado para la humanidad y en toda la historia, mis amados hermanos. El acto de amor que Jesucristo vino a mostrar a nuestras vidas a través de su sacrificio, ¿verdad? Y posteriormente de su resurrección, que es la base fundamental de nuestra fe, pues nos lleva a entender que el amor de Dios es increíblemente grande, mis amados. Él nos llama a aspirar a 3 cosas, las cuales comprenden conjuntamente el amor por los demás y el amor por nuestro Señor Jesucristo. Nos llama a anhelar o a aspirar
el hecho de negar el pecado. Tú y yo ya tenemos que aspirar a negar el pecado constantemente. Cada vez que se nos presente alguna tentación, alguna oportunidad, entre comillas, de pecar, que nosotros seamos capaces ya de desecharla, de hacerla a un lado. El pecado es lo opuesto al amor, es fallar en contra de Dios. Lo que hay detrás de la palabra pecado es la palabra ego, la palabra yo, la palabra mi autosatisfacción. Eso es lo que verdaderamente es el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que aquellos que quieran seguirlo, pues tenían que negarse a sí mismos, hacer a un lado su ego, su yo, ¿verdad? Para poder seguir a Jesucristo. Recuerden que nosotros tenemos que ya tener bien claro el concepto de que antes de Cristo éramos egocentristas. Nuestra vida se giraba en torno a nuestro yo, a nuestro ego, ¿verdad? Y cuando venimos a los pies de Cristo, hacemos a un lado nuestro ego, nuestro yo, y en ese sentido permitimos que Cristo sea el centro de nuestra vida. Por lo tanto, ustedes y yo ahora somos cristocéntricos. Amén. Nuestra vida gira en torno a la vida de Jesucristo. Al negarnos a nosotros mismos, mis amados hermanos, pues simplemente estamos permitiendo que la vida de Cristo se viva en nuestras vidas. Cuando le digo, ya no quiero yo vivir lo mío, sino ahora quiero vivir lo tuyo, Señor Jesús. Entonces hacemos el intercambio y lo que verdaderamente Jesucristo haría en cualquier momento, lo haríamos tú y yo. Cuando tú tengas una duda de qué es lo que debes hacer, si tienes una duda de decir, chin, estaré haciendo lo correcto o estaré haciendo lo incorrecto, no te basta más que preguntarte, ¿qué haría Jesucristo en este momento? Por ejemplo, si un varón, un hombre, pretende hablarle a una mujer que no es su esposa y que él es casado, ¿verdad? Y que la quiere conquistar, pues nada más pregúntese, ¿qué haría Jesucristo en ese caso? Seguramente ya tiene la respuesta, ¿verdad? Jesucristo no haría ni siquiera el intento por tratar de conquistar a una mujer que no le corresponde. Si hubiera la oportunidad de, ay, este ratoncito está medio mal puesto por aquí, mejor me lo llevo, ¿verdad? ¿Estaré haciendo lo bueno o lo malo? Pues no te basta más que preguntar, ¿qué haría Jesucristo en este caso? Obviamente, nuestro Señor Jesucristo, ténganlo por seguro que no haría la condición de robarse a un ratón, ¿verdad? O cualquier objeto. Eso es lo que verdaderamente nos llama a ser nuestro Señor. Entonces, negarnos a nosotros mismos es hacer a un lado nuestro yo y permitir que la vida de Cristo se viva en nuestras vidas, que Él sea el que nos vaya dirigiendo correctamente hacia la vida eterna, ¿verdad? Fíjense bien, puede que Dios nos pida sacrificar algunas cosas, ¿verdad? En nuestra vida, pero la única cosa que se nos va a pedir siempre a dejar a todos, sin excepción, es el pecado. Dios a lo mejor te va a pedir a ti en particular alguna situación muy particular, eh, pero lo que nos va a pedir a todos parejitos es dejar el pecado. Entonces, el reto del amor de cada día, pues requiere pequeños actos de abnegación, ¿verdad? De negarnos, de quitarnos la idea de seguir pecando, negarnos al pecado, mis amados. El otro punto es negarnos a nosotros mismos. Jesús dice, como había comentado, que si alguien quiere ser discípulo de Jesús, pues deben aprender a negarse a sí mismo, llevar la cruz que cada día nos pone, ¿verdad? El afán de cada día y seguirlo a Él. Porque dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por la causa de Jesucristo, pues la ganará. Recuerden que Dios tiene unas condiciones medias paradójicas que hemos estudiado en otras ocasiones y es real. En efecto, Jesucristo nos invita a seguirlo y a morir en nuestro propio yo. Hoy en día, fíjense bien que la cruz es un símbolo de esperanza, pero en aquel tiempo, cuando Jesucristo estaba en la faz de la tierra, cuando Él fue crucificado, la cruz era un símbolo de mucho dolor, pero también era un símbolo de mucha vergüenza, de desgracia. Y por última instancia, pues era el símbolo de la muerte. Eso es lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pues gracias a Dios ya vemos el símbolo de la cruz como la esperanza, ¿verdad?
que hemos puesto en nuestro Señor Jesús a través de ese acto redentor. Jesucristo dice que si vivimos una vida de ambición egoísta, aun cuando seamos la persona más exitosa de la tierra, el más exitoso de todos los tiempos, y pudiéramos hasta ganar al mundo entero, pues no nos servirá de nada, mis amados hermanos. El camino para encontrar la vida en toda su plenitud es abandonar nuestra vida por el amor de Jesucristo y de los demás, tomar nuestra cruz y seguirlo. Entonces, querer entregar tu vida es el acto de amor supremo. Es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó primero, ¿verdad? Porque Él se entregó a sí mismo para el perdón de nuestros pecados, por el amor que nos tiene. Él nos llama a ti y a mí a seguir su ejemplo, diciéndonos que nos aferremos fuertemente a Él. Él es la vid verdadera. Él es el que nutre nuestra existencia, ¿verdad? Y debemos conformarnos totalmente con su ejemplo en la vida y, si es necesario, hasta en la muerte, mis amados. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También debemos de dejar el secretismo, dejar las cosas que se dicen ocultamente, las cosas que se hacen en secreto. Esto ya lo habíamos tocado en devocionales anteriores, pero hay la necesidad de reafirmarlo, ¿verdad? Para que de esa manera nos quede bien clarito. Jesús afirmó que si alguien se avergüenza de él y de sus palabras, de la palabra de Dios, ¿verdad? Él, como se declara como el Hijo del Hombre, que es uno de los títulos de nuestro Señor Jesús, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona que lo niegue, ¿verdad? Dice cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Entonces, si amas a Jesús, no te avergüences de él. Fíjense bien que muchas personas, desgraciadamente, dicen que no se avergüenzan de Jesús, pero con los actos y los hechos, tristemente sí se avergüenzan. Cuando algún familiar viene y les dice, oye, que ya te estás cambiando de religión o alguna connotación de esa naturaleza, aun cuando nosotros ya hemos hecho nuestra decisión de seguir a Jesucristo, muchas veces contestamos, no, ¿cómo crees? Yo todavía sigo igualito, ¿no? Y eso, mis amados hermanos, es algo triste y crítico para un verdadero hijo de Dios. Nosotros tenemos que ser cristianos expuestos ante cualquier situación, aún a la crítica, aún al señalamiento. No podemos ser cristianos a la secreta, ¿verdad? En donde solamente mi almohada sepa que yo estoy siguiendo a Jesucristo. Eso no es correcto, mis amados. Nosotros tenemos que ser veraces, nosotros tenemos que ser contundentes con nuestras decisiones que tomamos. Y verdaderamente el seguir a Cristo es la mejor decisión que podamos tomar ustedes y yo. Esa es la decisión que verdaderamente vale la pena tomar en consideración. Fíjense bien que a veces incluso el pronunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con nuestros labios supone un gran desafío, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay señalamiento, hay oposición, hay crítica. Pero nosotros no debemos avergonzarnos ni del Señor Jesucristo, ni de su nombre, ni tampoco de sus enseñanzas, o sea, de su palabra, ¿verdad? Porque si queremos que Jesucristo esté orgulloso de nosotros, pues tenemos que estar orgullosos de Él. Si amas a la gente, pues obvio vas a querer que toda esa gente conozca del amor de Dios, conozca a Jesucristo. Entonces, fíjense bien que debemos pedirle a nuestro Señor, ¿verdad? Que nos ayude a seguir creciendo en todo este conocimiento, pero sobre todo en el amor, que es la herencia que verdaderamente tenemos en Cristo. Ese es el título del tema, nuestra herencia, y pues nuestra herencia es todo lo que Dios trae para nuestras vidas a través de su grande amor. Entonces debemos pedirle que nos ayude a buscar lo más alto de esa herencia, apuntar en alto, ¿verdad? Que no seamos perfeccionistas a la manera del ser humano, sino más bien que vayamos buscando la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, que nos ayude a negarnos a nosotros mismos todos los días, que nos ayude a tomar la cruz, el afán del día y a seguirlo, que nunca nos avergoncemos de él,
o de sus palabras, y que proclamemos con valentía la buena noticia de su muerte y resurrección por cada uno de nosotros. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, este es el tema del día de hoy, junto con el deseo que debemos tener constantemente de ser llenos del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque justamente es lo que hacemos cuando nos acercamos al estudio de la palabra, cuando nos disponemos en oración colectiva o comunitaria, o cuando nos disponemos en una oración individual, personal, ¿verdad? Entonces, esa llenura del Espíritu Santo también es parte de nuestra herencia, mis amados. Y con esto, pues yo les invito a que día a día busquemos sentir la presencia de Dios a través de la herencia que Él ya nos ha dado. Amén. Pues vamos a pasar a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Con esto terminamos el tema de esta noche.